Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Soy el doctor Antonio Rafael Fernández Paradas y les hablo desde la Universidad de Granada. Para mí es un placer poder compartir este tiempo con vosotros, en el que voy a tener la oportunidad de hablaros un poco sobre cómo se ha desarrollado un programa iconográfico partiendo de la propia historia de la Sagrada Túnica de Cristo. Sin más dilación, si me permiten, yo les voy a compartir pantalla para entrar en materia. Aquí tenemos la pantalla completa. Un momentito que vayamos. Perfecto. Bien, como les decía, esta ponencia tiene por título La historia de la Sagrada Túnica de Jesús a través de un programa iconográfico, valores simbólicos e identitarios. ¿Qué es lo que pretendemos? Como ven en la imagen de fondo que nos va a acompañar a lo largo de toda esta presentación, vamos a explicarles cómo en el siglo XXI se desarrolló un programa iconográfico para un tono profesional de Semana Santa, partiendo de la historia de la Sagrada Túnica. Y veremos por qué esta relación con la Sagrada Túnica y qué relaciones tienen con el titular cristíforo de la hermandad para la que se diseñó este programa iconográfico. El programa iconográfico es un pretexto para explicar la propia historia de la túnica de Cristo, una historia muy rica, muy interesante y además desde una perspectiva iconográfica da muchísimo para contar. Un momento que no pase la presentación. Aquí. Bueno, vamos a empezar. Aquí tienen mis datos de contacto por si necesitan ponerse en contacto conmigo, hacerme cualquier tipo de sugerencia y yo intentaré contestarles a la mayor brevedad posible. Vamos a empezar con esta cita y luego volveremos con él, Juan Vega Ortega, porque fue la persona que le dio vida a este programa iconográfico una vez que se materializó la idea. Dice: vuelvo a coger las gubias y trabajo sin prisa, pero sin pausa. Sigo con mimo y delicadeza, rasgando la madera e intentando imprimir vida a mis obras, ¿no? Volveremos después sobre nuestro autor. Bien, esta es la túnica de Cristo, o al menos una de ellas. Vamos a explicar un poco el relato de su historia, que, como le decía anteriormente, en perspectiva iconográfica es muy interesante poder aproximarnos a ella. Es un tema que no está muy tratado en publicaciones españolas, pero sí que es cierto que a nada que consultemos otras fuentes, sí que podemos rascar algunas cuestiones importantes. Bien, lo que estamos viendo aquí en la primera imagen es un Cristo recogiendo las vestiduras después de la flagelación, que esto es muy interesante, es un Cristo que recoge su propia túnica, la de la pasión, la que nosotros vamos a utilizar como pretexto para explicar este programa iconográfico, para explicar la propia historia de la Sagrada Túnica. En este caso es una obra de arte contemporánea realizada bajo los preceptos de la ilustración digital. Haciendo un repaso breve de algunas cuestiones, decía Jesús González María de Zarate que la iconografía es la ciencia que estudia y describe las imágenes conforme a los temas que desean representar, identificándolos y clasificándolos en el espacio y en el tiempo, precisando el origen y la evolución de las mismas. Por ejemplo, en nuestro caso, la iconografía de Jesús recogiendo su vestidura de su. Por su parte, Panofsky, archiconocido por todos los historiadores del arte y su método iconológico, decía que la iconología sería aquel método propio de la historia del arte mediante el cual podemos explicar cómo un texto determinado como un contexto, determinado produjo determinadas imágenes. Por ejemplo, la proliferación de las imágenes, en nuestro caso, para la redundancia, de los cristos recogiendo sus vestiduras en iglesias, conventos, sacristías, etc. Aunque no es el objetivo de explicar la propia iconografía de los cristos recogiendo. Después haremos una explicación porque viene en relación a la propia sagrada túnica de Cristo. Bien, en el mundo nosotros en el que vivimos, que es este, que en el de las procesiones, en el de la Semana Santa, por lo menos en un contexto como muy andaluz, está claro que esta realidad tiene un peso bastante importante y como tal nosotros recogemos esta imagen. Bien, decirle que la imagen, en el sentido de cualquier imagen, no la propia imagen escultórica, después lo derivaremos en la imagen escultórica contemporánea, tiene una serie de valores patrimoniales, ¿no? Los bienes o estos patrimonios, el patrimonio en general, son productos del resultado de la acción humana. Tiene que haber pasado un tiempo, no remoto, pero sí tiene que haber un tiempo para que consideremos algo patrimonio. Esto pasa, por ejemplo, si será una de las discusiones con la imaginería procesional, que a lo mejor no ha pasado ese tiempo para considerarla, ¿no?
El patrimonio cultural actual debe considerarse y tratarse también como un superviviente. No todo lo que nos rodea, por muy bello o antiguo que sea, es automáticamente patrimonio, ¿vale? Sí que es importante mencionar que los bienes se convierten en patrimonio gracias a la voluntad social, que en muchos casos se utilizan con valores identitarios, pero también políticos y nacionalistas, por ejemplo. Se considera que el patrimonio y que los valores patrimoniales son de dominio público, que su destrucción es irreversible. Hay que educar a la ciudadanía para que estos patrimonios puedan ser conservados y entendidos perfectamente, ¿vale? Hay muchos patrimonios que pertenecen a contextos específicos que requieren un tratamiento especial para que sean comprendidos debidamente. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque actualmente vivimos en el debate ¿qué hacemos con la ingeniería profesional actual, la que se está realizando, por ejemplo, en lo que llevamos en estos 23 años del siglo XXI? Muchos pensarán que sí que son obras de arte, pero que no son patrimonio. En cualquier caso, no vamos a entrar en la discusión, pero sí que pensamos que deberíamos tener los instrumentos por lo menos suficientes para conservar estas imágenes. En el caso que estamos viendo es el archifamoso Cristo despojado de su vestidura de Romero Zafra de Cádiz. ¿Por qué le traemos esta cuestión, ¿no?, importante del patrimonio en relación a la imaginería profesional, ¿no? Traemos todo esto por el hecho de que si no somos capaces de ver los valores patrimoniales que posee la imaginería del siglo XXI, difícilmente podremos apreciar en la misma sus valores artísticos, ni mucho menos reflexionar históricamente sobre ella, ¿no? Les traigo esta interesante aportación que tiene ya algunos años, que fue una campaña publicitaria que hicimos que yo decía, yo también pienso que la imaginería del siglo XXI es arte contemporáneo. Y además lo hacíamos a cuento de la dirección del máster de escultura barroca que tuvimos la oportunidad de gestionar hace algunos años, ¿no? Bien, partiendo de este contexto, ¿no?, muchos se pensarán y siguen pensando que esto de la imaginería profesional es algo que pertenece a otros sustratos o a otros contextos históricos. La realidad es que en el siglo XXI la imaginería profesional no solo tiene buena vida, sino que goza del mejor estado de salud de su época. ¿Bajo qué causas se encargan nuevas imágenes en la actualidad? Por ejemplo, con la fundación de nuevas cofradías, que es un fenómeno totalmente en auge en poblaciones como Málaga o en Sevilla, ¿vale? Normalmente estas nuevas cofradías suelen partir de escultores del entorno inmediato de la propia cofradía y además suelen partir de cosas que no son muy caras. Esto después conlleva una serie de problemas porque muchas de ellas son de una calidad deficiente y después hay que cambiarlas. Después tenemos cofradías que buscan una mayor calidad, como hemos comentado anteriormente, en sus propias obras y buscan autores de prestigio, de calidad, para realizar la sustitución, ¿no? También tenemos casos en los que se sustituyen obras por motivos de conservación o destrucción del patrimonio escultórico, y en algunos casos también se encargan obras por motivos de propiedad intelectual. Por ejemplo, aquellas imágenes, aquellas cofradías que fueron donadas o cedidas por una persona que, mejor dicho, nunca donó directamente a la hermandad y surge un conflicto de propiedad cuando alguien quiere disponer más de la cuenta, ¿no? Y en SUB también tenemos las opciones de la finalización de determinados conjuntos, y aquí es muy interesante porque puede ser, como el caso que yo les traigo, en pequeño formato, como las cartelas profesionales, en este caso el Cristo el Mayor Dolor de Antequera y su desarrollo del programa iconográfico sobre la túnica de Cristo, o en el caso más habitual que suele ser o que se suele producir, en la realización de misterios procesionales. Bien, ¿en qué contexto estamos? Ya sé que esto igual les suena un poco lejos, pero actualmente ¿en qué mundo vivimos, ¿no? Desde la perspectiva de la imaginería, ¿no?, de los santos, ¿no? Tenemos varias cuestiones o varias áreas o varias corrientes estilísticas importantes. En Sevilla, por ejemplo, tenemos la época posbuiza, es decir, el barroco más exaltado. Son aquellos escultores que son mucho más barrocos que el propio Buiza, que ya era más barroco que los barrocos del siglo XVII. Tenemos o vivimos también en la época post-Dué o Duarte. Tenemos también la época post-Miñarro, conservación, donde se ha aportado un tono de intelectualidad, partiendo de la figura del profesor Miñarro, que además era catedrático de Bellas Artes, especialista en restauración, ¿no? Tenemos la época por Romero Zafra Bernal. Esta época, digamos, que hace alusión a lo que se está produciendo actualmente en Córdoba, ¿vale? Donde tuvo un especial desarrollo la teoría del neobarroco, que no le vamos a explicar a continuación, el neobarroco escultórico. Y después tenemos, por ejemplo, en Murcia, los neosarcillescos, que siguen siendo uno de los corrientes más
prolíferas en la actualidad y, por ejemplo, en Málaga vivimos en la época post-Uso de Marco, ¿no? Que después lo explicaremos, ¿no? Esta es alguna de las cosas que se están haciendo en la actualidad. Este, por ejemplo, es el Cristo de Miñarro para Córdoba, que es un Cristo basado en la sábana santa. Estas son algunas imágenes, en este caso, que podemos ver de diversos escultores contemporáneos para que vean el tratamiento anatómico, el gusto por la belleza corporal, estos cuerpos musculados, con las barbitas, con el piercing, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa en todo este contexto? Actualmente, en el siglo XXI, en Málaga es el foco donde se está produciendo la renovación plástica de la imaginería profesional en España. ¿Por qué? En cierta manera tiene unos fundamentos trágicos y le vamos a explicar algunas de las causas, ¿no? La imagen que estamos viendo en la fotografía es el Cristo del Perdón de Suso de Marco, precisamente, ¿no? Partimos del hecho de que Málaga tuvo varios intentos a lo largo de su historia de tener escuelas escultóricas, por motivos diferentes que no vienen a cuento ni lo vamos a desarrollar, digamos que nunca llegaron a cuajar, ¿no? Pero sí que es cierto que en el siglo XXI se ha producido el triunfo de la escuela escultórica malagueña, en este caso de imaginería profesional. De esto, lo interesante que es la introducción de nuevos lenguajes y la superación de determinados modelos, especialmente la mayoría de los posts que hemos comentado anteriormente, ¿no? ¿Cómo ha llegado a producirse esta situación en Málaga? Lo primero que tenemos que decir es que el 12 de mayo de 1931, como podemos ver aquí, se produce la quema de conventos e iglesias en la ciudad de Málaga. Lo que estamos viendo aquí, las diferentes imágenes que estamos viendo, son conventos e iglesias ardiendo en Málaga. Imagínense la tragedia. Eso conllevó este tipo de cosas y conllevó este tipo de cosas. Por no entrar tampoco en las cuestiones que llevaron a esto, porque tampoco están claras, siempre se dijo que eran los rojos, pero realmente se sabe que incluso había una lista de las iglesias que había que quemar, ¿no? Claro, posteriormente o inmediatamente se produce una repoblación inmediata, porque de repente Málaga, aunque nos volvimos rojos y asesinos del patrimonio de un día para otro, 2 días después se seguía dando misa igualmente. Con lo cual hubo una repoblación muy, muy grande en el contexto religioso de la imaginería, de los retablos, de los ajuares litúrgicos. Claro, en esta inmediatez, pues evidentemente la calidad para muchos casos fue algo que partió de su propia ausencia. Claro, si lo comparamos con otros sitios, es que en Sevilla se daban dos circunstancias. Una tradición de imagineros bestiales, prácticamente ininterrumpida, desde el siglo XVI, siglo XX, XXI, pero es que además conservaban todo el patrimonio de manera in situ, es decir, las iglesias de Sevilla conservaban todos los retablos, todas las esculturas, todas las hornacinas, etcétera, ¿no? Claro, en Málaga no había fuentes de la que beber. Maestros como Francisco Palma o Benlliure son precursores de la renovación plástica que se está produciendo ya en los años 30, finales de los años 30, principios de los 40, se produce una renovación plástica de mano de propios escultores malagueños, que en este caso sí que es cierto que, por ejemplo, los Palma, padre e hijo, ellos sí que conocieron la Málaga barroca. De hecho, cuando Palma hace el Cristo de Mena, el Cristo de Palma, él, basándose en el antiguo de Mena, evidentemente fue una imagen que es que él conocía directamente, ¿no? Pero claro, hay que entender que a finales de los años 70 se produce la llegada de Suso de Marcos a Málaga. En ese periodo prácticamente Málaga no había tenido escultores, teníamos escultores de posguerra, ¿vale? Con sus calidades desiguales, que hay algunas cosas bastante interesantes que debemos reseñar, pero realmente nos encontramos una Málaga muy vacía, donde habían llegado la mayoría de las imágenes profesionales, procedían, por ejemplo, de localidades como Sevilla o escultores malagueños o granadinos, ¿vale? Claro, evidentemente, la llegada de Suso de Marcos a Málaga, que fue profesor en la Escuela de Arte y Oficio, caló muy profundamente en los imagineros que actualmente están trabajando en la ciudad de Málaga, como puede ser Juan Vega, como puede ser José María Ruiz Monte, incluso Israel Cornejo. Bueno, aquí pueden ver una imagen de Suso de Marcos, que además es muy interesante porque era gallego, llega a Málaga y aporta a sus alumnos sus estilos particulares, su visión de entender la imaginería. Cabe destacar también que Suso es escultor contemporáneo, no solo imaginero profesional, mejor dicho, es escultor contemporáneo y realizaba imágenes profesionales, pero en proporción mucho menos para su producción escultórica, ¿no? Bien, realizando un poco este contexto que yo les quería contar, en el que hemos hablado un poco de la imaginería, del estado de la imaginería profesional en la ciudad de Málaga y, por ende, en Antequera. Lo que pasa es que la realidad que yo les quiero contar después, a raíz
la túnica de Cristo y el programa iconográfico diseñado es totalmente diferente a la de Málaga, porque en Antequera sí que se conservaba todo el patrimonio de los siglos XVI, XVII, XVIII, incluso XIX. ¿Qué pasa? Que ese patrimonio no tuvo repercusión en lo que se hizo, por ejemplo, en Málaga en el siglo XX. Ahora sí, hacemos un pequeño salto y nos vamos a la ciudad de Antequera, que será objeto de este programa iconográfico contemporáneo sobre la túnica de Cristo. Y vamos a dar unas pinceladas muy breves sobre las máquinas procesionales, es decir, las iconografías que estaban en los tronos, en los pasos, en términos correctos en Antequera es trono procesional, qué relieve, qué escenitas se reproducen en ellos. Esto es un tema bastante interesante. Tenemos que partir de que hay una idea muy aproximada de lo que llamamos el estilo antequerano, con sus luces y con sus sombras. Especialmente el estilo antequerano se configura a través de los palios de vírgenes, que son concepto y forma, porque además una estructura profesional que lo que hace es una alegoría o una apología del voto inmaculista que hizo la ciudad en el siglo XVII, donde hay una peana, una media luna y en este caso la Virgen vestida de sol según el texto del Apocalipsis. Eso es lo que reflejan los tonos antequeranos, ¿no? Desafortunadamente, el famoso estilo antequerano tiene muy poco que contar con respecto a los tronos masculinos, con los de Cristo. Tenemos muy claro, o parece ser que se tiene muy claro con respecto a los tronos de vírgenes, pero tenemos muy poco claro con respecto a los tronos masculinos. En todo el siglo XX en Antequera no se ha proyectado ningún conjunto al completo. Será a partir de la década o a partir del nuevo siglo, en torno a 2015-2016, cuando el primer conjunto uniforme que se haga de diseño integral será, por ejemplo, el trono de la Virgen del Consuelo o el trono del Dulce Nombre de la Cofradía de la. Aquí pueden ver, y ya vamos entrando en materia porque estos van a ser algunos de nuestros protagonistas, este es el trono del Cristo del Mayor Dolor. Y el programa iconográfico contemporáneo que yo les voy a explicar va puesto en este trono procesional. Es una foto, no es de buena calidad, pero sí que quería que viesen los huecos donde va insertado este programa iconográfico contemporáneo que tiene por objeto la Sagrada Túnica de Cristo, ¿no? Como le decía, los tronos procesionales antequeranos, como nos llama la atención y además los que se han hecho en el siglo XX son bastante malos, han pasado totalmente desapercibidos ante la crítica. Se saben algunos datos puntuales de las famosas peanas procesionales antequeranas de Cristo y sabemos además que normalmente estas peanas llevaban una simbología cristológica muy simple en las poquitas escenas o cartelas que llevasen, ¿no? ¿Dónde está el origen de los programas iconográficos, los tronos antequeranos? Pues precisamente está aquí, en esto que estamos viendo. Sí que es cierto que tenemos cosas más antiguas del siglo XVIII, donde aparecen cosas muy puntuales, por ejemplo, como los atributos de la pasión en determinadas peanas, pero es algo que tendrá muy poco desarrollo. Conforme al conocimiento que tenemos actual de la historia de Antequera, de sus procesiones, será en el año 35 cuando el Cristo de la Misericordia de la Cofradía del Consuelo se ponga en la calle en sustitución del crucificado del Cristo de las Penas, por diferentes motivos, cuando este Cristo, con la cruz de plata que después se perdió, aunque aquí no hay un programa iconográfico, será inmediatamente posterior, esto es en el año 35, este es el llamado trono de las bandejas de plata. De hecho, era un tronito muy simple de madera que se decoraba con bandejas de plata del palacio de los señores gobernantes de la cofradía, por explicarlo de una manera simple, ¿no? Poco después, prácticamente un par de años o tres, estas bandejas se irán cambiando y aparecerán unos relieves con escenas y posteriormente habrá un trono en madera con un Vía Crucis tallado, ¿no? Muchísimo tiempo después habrá que esperar hasta el año 83 para que la Cofradía del Socorro, la Cofradía de Arriba, por mediación del escultor Pepe Romero, que falleció recientemente, que trabajó en Sevilla durante mucho tiempo y además muy desconocido para la crítica, se hacen los relieves del Nazareno de la Cofradía de Arriba, concretamente 4. Una Santa Eufemia, un San Francisco, una Santa Isabel de Hungría y un San Luis, que podéis ver aquí. Están hechos, además, creo recordar, no están hechos en madera, sino que están hechos en cerámica y adosados al trono procesional. Aquí simplemente para que lo veáis. Pepe Romero era un excepcional estofador y policromador. A partir de aquí poco más podríamos contar sobre estas pequeñas historias o estas pequeñas esculturas o estos pequeños relieves que nos permiten contar pequeñas historias en los tronos profesionales. Bien, saltando de un poco el contexto que ha pasado en Málaga, del contexto que ha pasado en Antequera,
y de los propios tronos antequeranos, ahora sí vamos a empezar a entrar un poco en discusión de esto de la ajuar de la pasión de Cristo. Algunos apuntes, simplemente para que entiendan cómo, qué información se han utilizado y de dónde sale y cuál es la historia con relación con la túnica de Cristo, que es interesante desde el punto de vista de los ajuares que se conservan en la actualidad. En relación a Cristo, podemos hablar de tres tipos de ajuares. El ajuar pasional, el que está relacionado con los momentos de la pasión, después otras muchas más cosas, pero a grandes rasgos tendríamos el ajuar pasional, el traslado del cuerpo al sepulcro, ¿vale? Y después tendremos el ajuar funerario. Las túnicas que nosotros vamos a analizar o utilizar como pretexto están dentro del ajuar pasional. Este se compondría por el paño del lavatorio, la Veracruz de Santa Elena, los santos clavos, el santo sudario de Oviedo, que se colocaba en la cabeza después de muerto en la cruz, la túnica de Cristo de Treveri, la túnica de Argentuil, el santo rostro de Monopelo, que es el paño de la Verónica, la columna de la flagelación, la corona de espinas, la lanza de los espinos y las sandalias de Prum. Con respecto al traslado del cuerpo, una vez fallecido, tendremos el cindón munda, que era un paño para el traslado, y es muy interesante y conocido prácticamente por todo el mundo. Dentro del ajuar funerario teníamos tanto la sábana santa de Turín y una pieza muy interesante que es muy desconocida, que es la capucha de Caos, que después les mostraremos una imagen. Quiero recordarles también que dentro del ajuar procesional, realmente la crucifixión de Cristo se debió producir de esta manera. Por una tradición judaica que decía que no se podía perder ninguna gota del crucificado o del reo, y normalmente parece ser que dice la fuente de los crucificados se crucificaban, valga la redundancia, de esta manera. Claro, le quitamos el paño, la historia del arte de la Semana Santa, porque si no se nos acabaría la belleza, ¿no? Bueno, algunas imágenes simplemente del paño mortuorio, en este caso, de la Sábana Santa. Y aquí tienen que es lo interesante de toda esta historia, que al final es nuestro desarrollo iconográfico, el que estamos analizando, son las santas túnicas de Treveris y de Argetuil. Son dos, bueno, la tradición dice que se conservan tres, y dos de ellas coinciden una con la otra, los diferentes análisis químicos, y coinciden tanto las túnicas como el santo sudario de Oviedo, como la sábana santa. Lo que pasa es que las túnicas son mucho menos conocidas en la realidad. Cada una tiene su propia historia y ahora las comentaremos, porque sobre las historias de la propia túnica nosotros hemos desarrollado o analizamos este programa iconográfico que estamos comentando. Actualmente se conservan tres túnicas consideradas como las que vistió Cristo. Dos de ellas se consideran las originales. Una de la iglesia de los Santos Ángeles, en Gálata, la túnica de Argentuil, que estamos comentando, que sería la prenda interior, ¿vale? Y después la túnica de Treveris, que sería la túnica, digamos, la exterior, la que se vería. Con lo cual tiene sentido también que las dos pudiesen ser, de hecho coinciden los tejidos, las características con la época característica, la mancha de sangre, el ADN, etcétera, ¿vale? Se ha llegado a la conclusión que las dos últimas pudieron ser las que fueron portadas por Jesucristo, ¿no? Los dos relatos de las dos túnicas se solapan a lo largo de la historia, ¿no? Lo que sí que es cierto es que ambas túnicas tienen un origen común, que en este caso es cuando ambas son descubiertas por Santa Elena. Ese sería el inicio de ambas túnicas, ¿no? Aquí podemos ver no solo cuando Santa Elena descubrió la Santa Cruz, sino, y con toda la historia que posteriormente tuvo, también se descubrieron las túnicas. Cosa que ha tenido muchísima menos trascendencia, por lo menos en el contexto español, latino, italiano, aunque sí que en Francia tiene mucho más desarrollo por motivos evidentes de que la túnica está allí, ¿no? Con respecto al descubrimiento tras el descubrimiento de la túnica, hay dos opciones de lo que pudo pasar con ella. Estamos hablando de la túnica de Ventuil y la túnica eh, de Treveris. La primera opción es que la túnica permaneció en Constantinopla hasta el siglo VIII, que posteriormente la emperatriz Irene se la obsequió a Carlomagno y quedando depositada en el año 800 en el monasterio de Argentuil, donde profesaba la hija de Carlomagno. Sí que, como todas las piezas relacionadas con Cristo, estas están documentadas desde la Edad Media, sí o sí, seguras hasta este momento, ¿vale? Y después la segunda opción es que la túnica fue dedicada por Santa Elena a Treveris hacia el 330. Podrían darse los dos casos, que, claro, como hablamos de túnicas diferentes, que uno corresponda
a la túnica Treveris y otra a la pieza inferior de Argenteuil. Bueno, aquí pueden ver algunas imágenes de la túnica de hace bastante tiempo. En proporción a los estudios que tenemos de las túnicas relacionados con la Sábana Santa, prácticamente están sin estudiar, o por lo menos no con las técnicas actuales, ¿no? Claro, para el desarrollo o para analizar el plano iconográfico del trono del Cristo del Mayor Dolor de Antequera, que ahora hablaremos de él, que es un Cristo recogiendo las vestiduras de los que están arrastrándose por el suelo, se han incluido los dos relatos en un mismo, o se incluyeron los dos relatos del descubrimiento en un único discurso. De la túnica de Treveris se seleccionó el descubrimiento de la túnica por parte de Santa Elena y la peregrinación del emperador Maximiliano I en 1512 para visitar la túnica. Por su parte, de la túnica de Argenteuil se tuvo presente la historia de la emperatriz Irene obsequiando la túnica a Carlomagno y el descubrimiento de la túnica en Saint-Denis. Tenemos que tener en cuenta que también hay una historia bíblica, y después lo reflejaremos, de la propia túnica de Cristo. Bien, si avanzamos ahora un poco más, vamos a empezar un poco a analizar cómo algo tan antiguo como es la túnica de Cristo fue utilizado para desarrollar un discurso conceptual, en este caso para un programa iconográfico de un Cristo recogiendo la vestidura. De aquí viene la relación, el discurso de la Sagrada Túnica con el propio Cristo que recoge las vestiduras, ¿no? Con respecto a los tronos procesionales, decía Pedro Merino Mata ya en el 2013, ¿no? Que un trono es un altar pensado para el culto procesional, una pieza diseñada para un culto que se produce en movimiento. Como la mayoría de las altares y capillas, los tronos presentan geografía, representaciones simbólicas o alegóricas, e iconografía, representaciones naturalistas de objetos o personas, por lo que todo trono no es sino un retablo, sino bien de 4 o más caras en lugar de una, y portátil, no estático, pues justamente se desplaza porque se porta. En consecuencia, como todo retablo, el trono habrá de presentar al espectador que lo contemple un discurso plástico, ya sea simplemente narrativo, sencillamente cuente una serie de episodios o una secuencia histórica, o más complejamente, simbólico, donde surgen ideas, metafóricas, abstracciones, etc. O varias cosas a la vez. Esto es un poco también lo que se pretende con el tono del Cristo del Mayor Dolor. Este que estamos viendo, por ejemplo, está en relación al propio comentario que hizo Merino, que es en la obra magna del Cristo de la Redención de Málaga, donde intervienen multitud de escultores bajo el diseño de Fernando Prini, trabaja Manuel Toledano, José María Ruiz Monte, que hace toda la escultura, etcétera, ¿vale? Claro, a la hora de decidir qué representar en un trono contemporáneo, y en este caso en particular, una iconografía particular, lo primero que había que reflejar es sobre qué se quiere representar y por qué, ¿no? Y aquí lo teníamos claro, queríamos algo propio, original, personal, queríamos contar una historia simbólica, pero también narrativa, original, catequética, discursiva, etcétera, ¿no? Claro, sobre Cristo saben muchas cosas, pero sobre la túnica de Cristo, de hecho, nosotros habíamos investigado previamente sobre la propia iconografía de los Cristos recogiendo la vestidura. Y aquí tiene origen, desarrollo y difusión de un libro iconográfico. Jesús recogiendo su vestidura después de la flagelación, siglos XV-XX, ¿no? Que es un libro que tuvimos la oportunidad de publicar en el año 2012. Pero claro, sobre la propia túnica, ¿qué sabíamos realmente? Sabíamos prácticamente nada, ¿no? Hubo que hacer una labor muy, muy intensa de documentación. Tuvimos que tomar conciencia de la importancia que tiene la túnica sagrada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y también el descubrimiento o la toma de conciencia de la propia importancia que tuvo la túnica en el contexto medieval. Como condicionantes previos a este programa iconográfico, mencionar la propia iconografía del titular que venimos haciendo redundancia. Es un Cristo recogiendo las vestiduras después de la flagelación. Un momento iconográfico que no aparece en la Pasión, no aparece en los escritos canónicos, pero sí que aparece en la literatura mística y asceta de prácticamente final de la Edad Media hasta el siglo XIX. Y por supuesto también hubo que tener en cuenta el propio soporte material que condicionó el relato que se quería contar, ¿no? Bueno, por explicarle, este es el titular crestífero, es un Cristo de Andrés de Carvajal realizado en el año 1771. Es un Cristo que es un compendio de virtudes
y además fue realizado con la condición de que a su muerte, o mejor dicho, fue donado y realizado con la condición de que a la muerte del escultor le replicase las campanas de la iglesia colegial de Antequera, que por cierto era un privilegio reducido a un grupo exclusivo de personalidades, ¿no? Es un Cristo fantástico, es un Cristo bien pintado, bien resuelto, bien compositivo, es un Cristo que además cuando en el año 1771 llega, se convierte en el paradigma o en los Cristos a seguir en los alrededores. Multitud de poblaciones alrededores empiezan a hacer Cristos recogiendo sus vestiduras partiendo de este que llega en el año 1771. En la propia iconografía, que hemos dicho que es de sustrato medieval, también tiene una serie de fuentes, por ejemplo, el grabado que estamos viendo, que inspiraron a los escultores durante la época moderna y finales de la Edad Media como fuentes compositivas para la realización de este modelo, ¿no? También hay que decir que no debemos de olvidar las lamentaciones de Jeremías 1:12, donde dice: «Oh vosotros cuando pasáis por el camino, mirad y ved si es dolor comparable a mi dolor», ¿no? La iconografía de los Cristos recogiendo sus vestiduras, la túnica sagrada, ¿vale?, que es importante, de ahí la parte del relato basado en los evangelios que nosotros comentaremos posteriormente, tuvo una extraordinaria repercusión. Y este Cristo, como les he dicho, tuvo multitud de repercusiones. Tenemos que decirles también que la iconografía de los Cristos recogiendo sus vestiduras fue utilizada habitualmente por los jesuitas para ilustrar la composición ignaciana del lugar, ¿no? Les decía también que como condicionante del desarrollo del discurso, del programa iconográfico, evidentemente estaba el propio soporte del trono, que ya estaba hecho. Aquí hubo un error, que se pensó un trono y después hubo que llenarlo de figuritas, porque el trono se pensó con una cantidad de espacios libres que además fueron muy complejos posteriormente, porque claro, sí o sí los relieves había que insertarlos en los espacios que están viendo aquí. De hecho, aquí pueden ver cada uno de los sitios, ¿vale? De hecho, este es el frontal, que después lo veremos a continuación. Con lo cual, el discurso conceptual, el programa iconográfico, estaba condicionado por el propio soporte, ¿vale? El trono está resuelto a nivel de dos, como han podido ver, de dos niveles sobrepuestos, escalonados, configurados por una sucesión de rocallas. La parte superior, como han podido ver, es cóncava y la parte inferior es convexa, ¿vale? El trono, cuando se aprobó en su momento por la Junta de Gobierno de la Cofradía, lo hizo sin tener en cuenta que iba a ir puesto ahí, con lo cual fue muy complicado hacer cosas que estuviesen debidamente ajustadas a este sitio, ¿no? Aquí pueden ver otra imagen. Aún así teníamos bastantes huecos para rellenar cosas. No todos los huecos que estamos viendo se rellenaron, sino que estos muchos, los que estamos viendo, por ejemplo, en la parte superior o los pequeñitos, se diseñó un discurso conceptual que iría con texto, que iría directamente con texto escrito, ¿vale? Formalmente había que disponer las escenas en 8 cartelas diferentes, 4 en el nivel superior y 4 en el nivel inferior. Ya hemos dicho la problemática de que unas son convexas y otras cóncavas, y además unas son las superiores, las cóncavas, eran de mayor tamaño y las inferiores, las convexas, eran bastante pequeñitas o relativamente pequeñas, ¿vale? Los retos fueron, primero, sobreponerse a la parte del soporte, ya que en este predominaba la faceta decorativa y no se tuvo en cuenta que ahí había que poner cosas, ¿no? Y después se tuvo en cuenta, otro de los grandes retos era hacer algo profeso para el titular del Cristo de la Misericordia, perdón, del Cristo del Mayor Dolor de Antequera, que no fuesen escudos, vía cruces, cuestiones generalistas. Queríamos algo hecho profeso, perdón, para el titular cristífero. Tiempo. Queríamos también que en el aparato conceptual hubiese una lectura continua de los diferentes niveles que componen el Cristo, ¿no? De esta manera, el conjunto monumental del trono del Mayor de la Antequera, del Cristo Mayor de la Antequera, queda definido como un ente apologético de exaltación al culto y veneración de la Sagrada Túnica de Jesús, devoción que se incorporó al ideario de la propia ciudad, ¿no? Avanzamos un poco en toda esta cuestión y pasamos a estudiar, a definir las características de este programa iconográfico contemporáneo, que, como ya bien les voy contando, tiene por objeto explicar la historia de la propia túnica de Cristo, ¿no? Bueno, aquí podemos ir viendo algunas imágenes para que veáis y después comentaremos el proceso creativo. Como pueden ver, las imágenes se modelaron en barro y después se pusieron, lo comentaremos posteriormente. Hubo que modelarlas directamente
sobre el trono, porque es que eran tan difíciles de adaptar que no era posible, ¿no? Incluso en algún momento tuvimos que sacar algún molde, ¿vale? En este caso, el escultor realizó los moldes pertinentes o se modeló directamente sobre la madera. Bien, si entramos ya en el discurso conceptual de este trono, de este proceso creativo que incorpora la túnica de Jesús, tenemos diferentes niveles, concretamente 3 niveles. El primer nivel es el superior, que en este caso es el propio Cristo recogiendo la vestidura, sobre el que recaen todas las miradas y recae la esencia del trono, ya que es un Cristo recogiendo la vestidura, la sagrada túnica de Cristo, que esa túnica de Cristo será la que posteriormente sorteen los romanos en su momento, y que además la tienen que partir porque estaba hecha sin costura, y será esa túnica además que tiene una propia historia relacionada con la Virgen María. Todo eso recae en esta imagen que, como pueden ver en el perfil, es una imagen simplemente fantástica. El segundo nivel, que es el que está inmediatamente debajo del Cristo, ¿vale? Es el de las cartelas más grandes, los relieves son más grandes. Si nos ubicamos en el frente, aquí iría la campana. La primera escena que encontramos es la Virgen cose la sagrada túnica de Cristo, y lo comentaremos posteriormente. Hay una leyenda apócrifa, pero sí que tuvo muchísimo desarrollo. De hecho, tuvo un extraordinario desarrollo. Por ejemplo, en la pintura en la que se dice que la Virgen María fue la que cosió la túnica de Cristo y que esa túnica de Cristo es la que llega al momento de la pasión. Son diversos, aunque aquí hay una selección de ellos, son diversos momentos en los que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se menciona la cuestión de la túnica. En este caso tenemos también el lateral derecho, el sorteo de la túnica sagrada, en el momento de crucifixión, el milagro importantísimo de la hemorroísa, que es uno de los hechos más importantes en la vida pública de Cristo, y también se recoge el propio bautismo de Cristo en la parte trasera. Con respecto al primer nivel, que es el más bajo, es el que tiene, de hecho, en la imagen que estamos viendo al fondo de nuestra presentación, es el descubrimiento de la Sagrada Túnica para Santa Elena. Era difícil de hacer porque no teníamos muchos precedentes, pero se utilizaron como precedentes, y esto lo comentaremos a continuación, aquellos que tienen que ver con el descubrimiento de la Veracruz, ¿vale? En el lateral izquierdo, descubrimiento de la túnica en Saint-Denis. En el lateral derecho, la emperatriz Irene le obsequia la túnica sagrada a Carlomagno, y la tercera, la peregrinación de Maximiliano I a la túnica, que hemos comentado anteriormente, ¿no? ¿Cómo se lee esto, no? La lectura correcta del programa iconográfico sería cartela frontal del segundo nivel, donde comienza la historia, María teje la túnica de Cristo, cartera trasera del segundo nivel, el bautismo de Cristo, ¿vale? Que tiene una parte también, una vinculación con la túnica. En el costado izquierdo del segundo nivel, la hemorroísa. Bueno, aquí pueden ver algunas imágenes ilustrativas para que vean. Normalmente, cuando se ven estas escenas costumbristas de la carpintería, lo que está cosiendo la Virgen es la futura túnica de Cristo, o una prefiguración habitualmente de la propia túnica de Cristo. O en este caso, estamos viendo la imagen del bautismo. Ponemos la imagen del bautismo porque la pintura se ha permitido desarrollar esta idea de que fueron los ángeles los que sostenían la túnica de Cristo mientras que se hacía el bautismo, que es la que se refleja en los relieves de Juan Vega. En este caso estamos viendo una de las imágenes pictóricas, simplemente por ilustrar este tipo de cuestiones, el milagro de la hemorroísa, ¿vale? Si seguimos con la lectura en el tercer nivel, tenemos el propio Cristo del mayor dolor recogiendo la flagelación. Hay un salto y aquí hay una conexión. La cofradía saca dos tronos a la calle, la Virgen, o el Cristo y la Virgen. El orden correcto de la lectura del plano iconográfico haría un salto a la cartela, o hace un salto a la cartela frontal del trono de la Virgen, que también se titula El mayor dolor, donde aparece esta escena, que es María, la Virgen María y Magdalena limpiando el rostro, limpiando el suelo con la sangre de Cristo después de la flagelación. Con lo cual se buscó en el programa iconográfico realizar una integración entre el trono del Cristo y el trono de la Virgen. La lectura del programa iconográfico total y completo comienza con el nivel 2, en este caso, o continúa, mejor dicho, con el nivel 2 en el lateral derecho, donde se produce el sorteo de la túnica de Cristo, ¿vale? Con lo cual, la primera parte de la historia queda narrada de la siguiente manera: frente nivel intermedio, trasera nivel intermedio,
costero izquierdo, escena del tercer nivel, cartera frontal del trono de la Virgen, costero derecho, salto al frente del primer nivel, inferior. Es un poco complejo, pero para que vean que tiene una lectura bastante, si no compleja, bastante definida, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el programa? Que, por cierto, ahora sí podemos ver a la emperatriz Santa Elena descubriendo la túnica. Hablaremos ahora del vestuario, hablaremos de todas estas cositas que existen por aquí. Bueno, algunas imágenes de taller que yo sé que les gustan, ¿no? Y a los historiadores nos hace la delicia ver los barros, ver los modelos, etcétera, este tipo de obras, ¿no? En el nivel 2, como he mencionado anteriormente, aparecen las escenas relacionadas con el Nuevo Testamento o con apócrifos muy manejados posteriormente. La primera escena que conocemos es la Virgen bordando la túnica de Jesús, que hemos comentado la cuestión anteriormente del bordado de la túnica, de la realización de la túnica, que era inconsútil, que no tenía costuras, ¿vale? La escena del bautismo de Cristo, concretamente se utilizó el Evangelio de San Mateo en el capítulo 3, versículos 13 y 17. El milagro de la hemorroísa, en este caso bajo Marcos 5, 21, 34. Y Jesús despojado de su vestidura cuando el sorteo de la túnica en Mateo 27, versículos 33, 36, ¿no? La imagen que le decía anteriormente, cómo hubo que modelar para adaptarnos al medio la túnica, los relieves sobre directamente la madera, ¿no? Aquí pueden ver ya algunas cuestiones, por ejemplo, en este caso estamos viendo la imagen del bautismo de Cristo y aquí pueden ver efectivamente, y luego lo veremos a color, cómo son los angelitos los que recogen, los que sostienen la túnica del Señor. Aquí tienen el relieve, en este caso en terracota, uno de los que se utilizaron, después se sacaron en madera y en este caso se les ha dado un poco de tinte para que sea más aparente. Este relieve de la hemorroísa. Veremos para después el universo simbólico de los relieves, que es bastante interesante. O en este caso veremos la escena del sorteo de los dados, perdón, del sorteo de la túnica, cuando se le están jugando a los dados, ¿no? Bien, en el nivel 1, que es el que está entre el medieval y el propio Cristo, perdón, en el nivel 1, que está el inferior del trono totalmente, la parte de abajo, la primera escena que encontramos, que es la que estamos viendo de fondo, es el descubrimiento de la túnica por parte de Santa Elena. Tenemos la emperatriz Irene obsequiando la túnica a Carlomagno y el descubrimiento de la túnica en Saint-Denis. Esto es bastante interesante porque en el año 850 el pueblo de Argenteuil y su basílica fueron saqueados por los normandos. ¿Qué hizo la población o los religiosos con el objetivo de salvaguardar la túnica sagrada? Esta fue escondida entre los muros de la iglesia. Posteriormente, muchísimo tiempo después, en el 1003, la abadía fue puesta de nuevo al culto y se encontró la túnica en el interior de los muros donde había sido guardada. Y posteriormente se produce este fenómeno o esta peregrinación de Maximiliano I a Treveris en 1512. ¿Vale? Aquí podemos ir seguimos viendo algunas imágenes del proceso creativo de este programa iconográfico. Aquí pueden ver, miren qué bonito, las imágenes de la emperatriz Irene entregándole la túnica a Carlomagno. Además se ha cogido una escena muy potente con los caballos de fondo y el palafranero sosteniendo la rienda de los caballos. Y esto sería, después lo veremos a color y explicaremos muchas de las cosas que están pasando aquí. Esto es el momento en el que se descubre la túnica en Saint-Denis, que no era fácil de pensar cómo se puede hacer esta cosa, y esto que estamos viendo aquí es la propia túnica. Verán después cuando la túnica, en las imágenes, que todas las túnicas aparecen en rojo, era con dos objetivos. Primero, para recordar la obra del expolio del Greco, y segundo, con el objetivo de resaltar los valores simbólicos de la pasión de Cristo y que fuese fácil de identificar en cada una de las carteles. De hecho, siempre se repite la pregunta. Esto es muy interesante, que era una escena muy compleja de resolver, que es la peregrinación de Maximiliano I a Treveris para peregrinar a la túnica. Y vamos a ver aquí, porque ahora entraremos en el universo simbólico, de aquí el título de esta cofradía, perdón, de esta conferencia, y veremos qué hay en las puertas de este tríptico conforme a la túnica. Y veremos que todo lo que está pasando aquí, realmente el escultor Juan Vega lo que hizo fue darle vida a un mundo imaginario donde la ciudad antequera, que por cierto fue la llamada la Nueva Roma o la Nueva Jerusalén también, es la que se convierte en partícipe de la historia de la túnica de Treveris.
Bueno, por explicar algunos de los procesos creativos y de la ejecución material, aquí está, este es nuestro escultor, el Juan Vega Ortega, es uno de los imagineros más importantes del contexto actual de la imaginería profesional, que reside en Málaga y, como les he dicho anteriormente, de ahí para hilar fino, fue el discípulo del escultor Suso de Marcos. Eh, la noticia tuvo una repercusión bastante importante en los medios de comunicación. Bueno, simplemente decirles que Juan Vega es un escultor actualmente muy consolidado, que estas son sus primeras obras, que pueden ver en la calidad excepcional que ya apostaba en sus barros, que hacen en la delicia, y que actualmente, por ejemplo, en 2007 ganó el premio de la Hornacina con esta imagen. El premio de la Hornacina es el premio de escultura profesional más importante en España, que además ha provocado un consumo bestial de imaginería profesional, porque como el premio tiene dos partes, la votación del público y después el premio del experto. Hay verdaderas campañas publicitarias para conseguir que una determinada imagen sea la ganadora del premio de la Hornacina, porque es un premio muy prestigioso, ¿no? Por ejemplo, Juan Vega hizo este maravilloso misterio, que es el misterio de las fusionadas de Málaga, con estas obras de una calidad simplemente excepcional, que además tienen que ver prácticamente con la influencia del cine en la imaginería profesional, para que lo puedan ver aquí. Es una obra totalmente pictorialista, la que es capaz de realizar Juan Vega con la escultura. Algunas de sus obras, para que puedan ver en Nazareno, eso fue la obra que puso en Puerta Oscura, o este es el misterio de Baza, la Virgen del Rocío, con San Juan, que son obras compositivamente, a nivel de policromía, de textura, de calidades, simplemente fantástica, ¿no? O una de las últimas cosas que has hecho, que ha podido realizar Juan, que es este relieve con la corona de espinas, ¿no? Bien, ya conocemos el soporte, conocemos parte de la historia de la túnica, conocemos también los tronos procesionales antequeranos, etcétera, ¿no? Simplemente por comentar algunas cuestiones que es interesante, ¿de qué se partió, no? Pues evidentemente el escultor realizó una serie de bocetos previos, que estos fueron imágenes que estaban por allí, por el suelo, danzando, y que yo fui echándole fotos de manera escondida para poder utilizarlas en algún momento. Podemos ver cómo se fueron resolviendo composiciones, como estamos viendo aquí, cómo se iba trabajando el barro, etcétera, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes de proceso, ¿no? Los relieves, que actualmente son en madera, primero se modelaron en barro, se cocieron, con el riesgo siempre de que se partan, después se montaron y se sacaron por puntos, como podemos ver aquí, en madera. Claro, se sacaron como muy verdes o muy flojitos en el embón y había que después tallarlo, dando aquí donde está la labor del escultor para darle vida a todo este proceso. Aquí pueden ver diferentes imágenes de todo el proceso de ejecución, ¿no? Como o mejor dicho, o dentro del procedimiento normal, a las obras se le aplicó un aparejo para poder pintar sobre ellas y poder aplicar también el dorado, ya que, como hemos visto, hemos ido viendo, las cartelas están doradas y policromadas y estofadas, ¿vale? Aquí pueden ver el proceso, los dorados de algunas de ellas. Vamos a comentar algunas cuestiones más, ¿no? En este caso vemos a la Virgen cosiendo la túnica o la escena de los dados por aquí, ¿no? Posteriormente se aplicó la policromía y la carnación y se hicieron las estofas, que además tenían también, como pueden ver aquí en el fondo, tienen cierto picado de lustre, que es eso que estamos viendo, esos matizaditos hechos a punta de punzón, ¿no? Aquí pueden ver varias imágenes, en este caso de las cartelas ya en el proceso final de pintura y de estofado, y pueden ver la propia técnica, en este caso la túnica, y aquí estamos viendo la túnica del Bautista también, cómo Juan va sacando poco a poco los estofados, ¿no? Aquí tenemos diversas imágenes para que vean qué interesante, ¿no? Aquí van viendo ya también el detalle de la túnica de Cristo en rojo, ¿vale? Que, como les he mencionado anteriormente, ya después vamos a ilustrar, será el leitmotiv que se reproduzca a lo largo de todo el conjunto, ¿no? Bueno, siempre es interesante ver la fase de un proceso creativo y, en este caso, cómo el programa iconográfico de la Sagrada Túnica del Señor va cobrando vida en una obra. Vamos viendo diversas imágenes del proceso creativo de policromía. Estas son las de Santa Irene con Carlomagno, y después comentaremos la cuestión del palafanero, ¿vale? Algunas imágenes de fondo, van saliendo los dorados, van saliendo las estofas. Aquí de manera muy potente la túnica roja, que insisto, da hilo conductor a toda la secuencia, ¿no? Bien, hemos hablado un poco de la historia, de la creación, de la túnica, del propio programa iconográfico, pero creo que es muy interesante cómo se produce la dirección artística
de todo esto, ¿no? Que en este caso recayó sobre la persona que le estás hablando. Y lo que intentamos hacer fue inventar un mundo simbólico donde la Sagrada Túnica de Cristo, la historia de la Sagrada Túnica de Cristo, que ya hemos visto, que tiene en Teberi, Tuil, reflejase la propia ciudad antequera. No lo podemos evitar, ¿no? Los antequeranos desde muy antiguos se consideraron como la nueva Roma, como la nueva Jerusalén, y de hecho hay bastante literatura que recoge esta cuestión, incluso se describe una serie de colinas, un desierto como el de los anacoretas, etcétera, ¿no? Entonces, las cartelas, la túnica, el ministerio de la Sagrada Túnica profesional de Cristo, están llenos de un universo simbólico donde vamos a ir viendo ahora poco a poco, y para ir terminando, que la ciudad antequera es la propia protagonista, ¿no? En esta manera a mí me gusta ver esta imagen de Harry Potter, me disculpan por la calidad de la imagen, ¿no? Que se ve aquí peor, donde hay un universo simbólico, un universo mágico, que si no te lo cuentan pasa totalmente desapercibido, ¿no? El, el programa iconográfico, la dirección artística del programa iconográfico partió de una veracidad falseada, de la unicidad, de la uniformidad, del color, del vestuario, de la dignidad de los cargos. Se tuvo en cuenta a los personajes del segundo nivel que eran humildes y pertenecen a capas bajas. Y se tuvo en cuenta también que los personajes del primer nivel eran nobles o de alta cuna, emperadores, emperatrices, etc. Intentamos vestirlos a todos decentemente y parece una tontería, pero fue algo que se le puso mucho interés en cómo queríamos vestir a estos personajes que Juan Vega consiguió de manera tan magistral, ¿no? ¿Cuál fue el hilo conductor? Pues ya lo hemos mencionado anteriormente. El hilo conductor es la propia historia de la Sagrada Túnica, en su historia evangélica y en su historia posterior medieval, que culmina con el Cristo del Mayor Dolor recogiendo sus vestiduras, en este caso realizado por Andrés de Carvajal en 1771, ¿no? Como les he dicho anteriormente, y aquí está además, como hace el Greco con el expolio, de hecho esta fue la fuente de inspiración que se cogió para darle continuidad a todos los discursos y para que nadie tuviese ningún tipo de duda en ningún momento de dónde tenía que mirar para localizar la túnica, ¿no? Con respecto al marco arquitectónico donde se desarrolla la historia a la que Juan Vega le dio vida de los personajes que yo soñé, él digamos que fue una parte a dos, yo los inventé y él le dio vida, ¿no? Yo los inventé mentalmente y él los inventó, él le dio vida físicamente, ¿no? El marco arquitectónico es la propia ciudad antequera y muchas de las escenas que pasan tienen como objeto la propia ciudad. Esto será algo que no es el caso para contarlo, pero pasará de nuevo en los relieves del escultor Juan Vega también para el trono procesional del Cristo de la Misericordia de la Cofradía del Consuelo, ya que este es nuestro marco arquitectónico. Imagínense que la Pasión de Cristo se está produciendo en esta ciudad que además, les he dicho anteriormente, era la Nueva Jerusalén, que tiene 5 colinas, que tiene varios ríos, un río seco como el Puente del Cedrón, un desierto, etcétera, ¿vale? Bien, tenemos que decir que tenemos tres tipos de escenas. Escenas al aire libre, escenas cortesanas palaciegas y escenas en interiores góticos. Imagínense para darle vida, unicidad a todo esto, pero aún así pensamos que lo conseguimos, ¿vale? Una de las primeras escenas que podemos ver es esta, ¿no? Que ya la hemos comentado anteriormente, que es el milagro de la hemorroísa. Bien, lo que estamos viendo al final, para nosotros, la escena del milagro de la hemorroísa se produce dentro de la colegiata de San Sebastián de Antequera, donde preside el altar mayor este tabernáculo o este gran sagrario, este sagrario gigantesco que se realiza en torno a 1610 y que diseña Antonio Moedano, el famoso pintor del siglo XVII, y que aparece debidamente reflejado al final de la escena, para anclarnos, para saber en todo momento dónde se está produciendo la escena. Por ejemplo, con respecto al vestuario. Tenemos un vestuario anacrónico, pero era muy divertido. No queríamos jugar solamente con un vestuario medieval, que en cierta manera a lo mejor era difícil de reflejar, con lo cual se optó para vestir dignamente a Santa Elena, a Santa Irene, en la mayoría de los casos, o veremos varios casos, como damas de corte o como a la moda del siglo XVI. De hecho, en este caso, para vestir a Santa Elena se utilizó de manera, lo vamos a ver aquí, de manera específica esta imagen, es decir, se utilizó una imagen indirecta sobre los Tudor, en este caso basada en la serie de los Tudor, ¿no?
Ya hemos dicho anteriormente que hay diferentes tipos de vestuarios para personajes pertenecientes a las clases inferiores y para personajes de alta alcurnia, como emperadores y emperatrices. También tenemos armaduras y veremos ahora cuál fue la que se utilizó. Tenemos también religiosos y palafraneros, con lo cual tenemos prácticamente, bueno, tenemos más entre 5 y 7 tipos de personajes diferentes, porque después tenemos los soldados, etcétera, ¿vale? Con lo cual, para el vestuario, para la escena de fondo, efectivamente, pues como pueden ver, de manera específica, además se utilizó esta imagen, fue lo que se utilizó como modelo para crear el programa iconográfico, ¿no? Se utilizan mucho estas imágenes de los Tudor porque nuestros personajes van vestidos a la moda del siglo XVI. Incluso aquí podemos ver otra imagen. Esto es el vestuario, creo que recordar, de la serie Isabel, creo que de Juan la Bertraneja, creo que este es el vestuario. Perdón, sí, de Juana la Bertraneja. Bueno, aquí estamos viendo algunas imágenes, los personajes, por ejemplo, para el personaje que estamos viendo aquí de Maximiliano I, pues que se cogió una armadura propia del emperador. Es decir, que buscamos una de las más conocidas y aquí la tenemos, ¿vale? Diversas obras del periodo, que es la que se está reflejando aquí. Como les he dicho, de hecho, la armadura, en cierta manera, pues se inspiró totalmente en esto. No pierdan la atención en estos dos pequeños detalles que ahora a continuación comentaremos, ¿no? Evidentemente, para el descubrimiento de la túnica, ¿vale? Se escogieron los titulares de la abadía y el hábito que portaban, se supone que en ese momento, con lo cual lo que estamos viendo está directamente el hábito inspirado en este tipo de túnica. Habrán visto el detalle, aquí lo tenemos, creo que veremos una foto. Para este palafrenero nos pareció muy simpático la persona que guía el caballo de Santa Irene al emperador Carlomagno, cuando la Santa Irene, que aquí vemos la túnica, le entrega la túnica a Carlomagno, nos pareció muy interesante jugar con esta idea, que era reflejar a la guardia suiza. Como estamos en el siglo XVI, pues nuestra historia era medieval, pero nosotros la llevamos a la propia vestimenta del siglo XVI, por eso van vestidos de esta manera, ¿no? Más cosas con respecto al atrezo. Aquí está la imagen, si recuerdan, esto es la peregrinación de Maximiliano I a Treveri, y para ello, para crear esta imagen de un retablo abierto con la túnica expuesta, nos basamos en este gran retablo que este es de la iglesia de Santa María en Cracovia, en la Plaza de los Paños. Un gran retablo con las puertas abiertas, pues se pensó un poco esta idea para solventar el problema de la peregrinación, que era bastante complejo para desarrollar en una cartela. Bien, claro, como estamos en la ciudad antequera, no podían faltar en este caso estas dos imágenes, que es el titular, que las dos están, Vargas, vamos a explicarlo, en la iglesia de San Sebastián, donde reside la cofradía del Mayor Dolor de Antequera, en este caso la Magdalena Penitente, realizada también por Andrés de Carvajal poco tiempo después, y el titular de la iglesia, que en este caso es San Sebastián, atribuido a la rubia de Palo de Roja, con lo cual dos figuras importantes y además escultóricamente de mucho peso también en la propia historia de la ciudad, están reflejadas en el propio iconográfico que aquí le estamos comentando, ¿no? Bueno, aquí tienen el dado, se buscó un dado, además de época, de hecho literal, este dado está buscado basado, es uno original de la época, fue el que se utilizó para el sorteo de la túnica. Y ya para ir terminando, en el caso de la Virgen se utilizó un trono, este trono que estamos viendo, que es este. Literalmente, además que como lo pueden ver los detallitos por aquí, se utilizó este. Este es un tronito que está en el siglo, que está en Antequera, sostiene un niño del escultor antequerano Diego Márquez, que se realiza en el siglo XVIII y que está en el propio museo de la ciudad. Con lo cual, de nuevo, se jugó con la idea de algo netamente de la ciudad para desarrollar el trono en el que se sentaba la Virgen. Y este detalle, aunque no le he puesto imagen del angelito cubriéndose la cabeza, es que la propia titular de la cofradía, la Virgen del Mayor Dolor, que es una talla de cuerpo entero, hay un angelito que hace esto y se cubre la cabeza con un paño, que además está basado en un angelito de una pintura de la propia ciudad antequera del siglo XVII. Bueno, aquí pueden ver el Cristo, el niño de Diego Márquez sentado en su trono y un servidor acunando a este niño cuando tuvimos la oportunidad de estudiarlo. Con esto terminamos nuestra ponencia. Espero que les haya resultado interesante.
que nos haya permitido, gracias a un programa iconográfico contemporáneo, desarrollar una historia tan antigua como es el descubrimiento de la túnica de Cristo o la propia historia de la túnica y después su posterior descubrimiento, que tomen conciencia de la importancia que tuvo en la Edad Media y en la época moderna y, por supuesto, en la época de vida de Cristo, de la Sagrada Túnica, que es algo muy desconocido y cómo, gracias a la creación de un universo simbólico, la propia ciudad de Antequera, de una manera anacrónica, se convirtió en la Nueva Jerusalén, en la Nueva Roma, pero también en la corte de los Tudores, en la corte de Santa Irene o en la corte de Santa Elena. Todo eso confluye en la historia del Ministerio de la Sagrada Túnica del Cristo del Mayor Dolor. Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestro tiempo, por vuestra paciencia. Yo quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de consulta que podáis necesitar. Muchísimas gracias.